Bienvenidos un miércoles más a nuestro espacio El Psicólogo en Casa. Ya estamos aquí en nuestro set, en nuestro saloncito del programa, para dar la bienvenida a nuestra colaboradora Mariola Aguilar Agudo, miembro del Centro PLP Psicólogo y Centro de Evaluación Tratamiento Comportamental. Muy buenas tardes, Mariola. Hola, buenas y tardes, bienvenida Diego. al programa. Creo que es tu segunda vez con nosotros, ¿verdad? Segunda vez, sí. Y hoy, pues, con un tema yo creo que también interesante, como cada semana, ¿verdad? Hoy tratamos habilidades sociales. Muy importante el saber comunicarnos, porque a veces la falta de comunicación puede llevar pues a muchos problemas, ¿verdad? Aislamiento, soledad, falta de entendimiento, ¿verdad?, con nuestros seres queridos, con nuestro entorno. Hemos recibido 2 emails en torno a este tema. Ya saben ustedes que de vez en cuando pues damos el correo electrónico de PLP Psicólogo y ha habido 2 personas que han hecho una pregunta pues un poquito guarda relación con el tema de habilidades sociales. Te comento, la primera, y le comento también a ustedes que tienen ese teléfono a su disposición, 951 15 0010 o 951 15 0011. En esas 2 líneas que están abiertas en estos momentos pueden hacer sus preguntas en torno a este tema u otro tema que consideren importante sobre la psicología a nuestra especialista Mariola a lo largo del programa. Ya saben que como premio a esa participación hay un fin de semana, alojamiento y desayuno incluido en el hotel. Esta semana el hotel elegido es el Hotel Posada del Bandolero, en el municipio del Borges, en la comarca de la Sarquía. El primer email es de Alberto, que tiene 17 años. Este espectador nos comenta que tiene problemas para ligar, le cuesta mucho iniciar una conversación con chicas, sobre todo con las que les gusta. Se bloquea y no puede incluso llega un momento en que se pone tan nervioso que no puede articular palabras. Nos plantea qué podría hacer para remediar esta situación. Bueno, pues espero que Alberto nos esté viendo. En cualquier caso, este problema que plantea Alberto es algo muy común, es algo muy habitual. Esos bloqueos que se producen a la hora de acercarnos a una persona que nos gusta, a la hora de acercarnos a una persona que nos agrada. En primer lugar, primera cuestión, tendríamos que el simple hecho de pensar tengo que ligarme a esta persona o le tengo que gustar, le tengo que agradar, todo esto va creando una serie de presiones iniciales, de tal forma que sí que va a ser fácil que por ahí ya empecemos con bloqueos. En el momento que esa persona ya piensa que ha de gustarle, que ha de sorprenderle con algo excesivamente excepcional, ya tenemos que ahí se va a producir bloqueo. Con lo cual, de entrada, el primer consejo sería plantear pues esa situación de acercamiento, como un acercamiento simplemente para conocer a una persona, quitando el tema de le he de gustar o le he de ligar, ¿no? Como tal. Por otra parte, importante, pues a la hora de iniciar un tema de conversación, puesto que estamos hablando de una situación quizás en la cual no se conozcan, pues vamos a partir de temas un poquito superficiales, vamos a partir de temas pues un poco que rompan el hielo. Sí que es importante previamente utilizar la conducta no verbal, como podría ser la mirada, el contacto visual, como podría ser sonrisas, algún tipo de gesto que puedan abrir esa posibilidad de acercamiento. ¿Vale? En la medida que la otra persona nos corresponde, sí que está dando la posibilidad de que se produzca ese acercamiento, con lo cual es muy importante en este caso esa conducta no verbal. De todos modos, Alberto planteaba igualmente pues algunas cuestiones relacionadas con la ansiedad. Sí que en este caso concreto pues también sería bueno trabajar el tema de esa ansiedad, de esos bloqueos que se van produciendo, de tal modo que se elimine esa tensión, porque tenemos que igualmente esa ansiedad ya va a provocar una anticipación negativa, pensar que ya de entrada nos vamos a poner nerviosos, que ya nos va a salir mal, con lo cual eso puede provocar finalmente que la situación no salga del todo bien. Entonces también sería importante trabajar con técnicas de ansiedad, para controlar la ansiedad, no de ansiedad. Vamos, que es posible para este chico y para otras personas que le ocurre lo mismo, que se bloquean, que se ponen nerviosos ante una situación pues de podríamos decir, encandilar a la persona a la que en la que se han fijado, ¿verdad? Es posible pues que se relajen y que tengan más seguridad en sí mismos, claro, ¿no? Claro. Muy bien, pues eso es importante. Luego hablaremos de un poquito de las técnicas que en PLP Psicólogos se desarrollan para este menester. Tenemos otro email, en este caso Ana, de 53 años, nos cuenta lo siguiente. Llevo casada 25 años y mi marido es el centro de atención con los amigos. Simpático, gracioso, pero cuando llega a casa pues pone el careto, muy extrovertido en la calle y luego pues en la casa parece que cambia totalmente de carácter. Dice que ella le habla, insiste, le hace preguntas y siempre pues le responde con monosílabos. Si no lo quisiera tanto me separaría, dice nuestra espectadora Ana.
¿Qué le puede estar pasando a mi marido y qué puedo hacer para que haya nuevamente comunicación entre nosotros? Bien, por un lado tendríamos que plantea Ana que esa situación que va viendo en su marido, tendríamos que por un lado fuera de casa se encuentra en una situación cómoda, una situación que resulta agradable. Cuando llega a casa se encuentra con preguntas, se encuentra con estar bombardeándole más pues a la hora de buscar conversación, pero quizás en ese momento pues no le apetece o bien no se está llevando bien a cabo ese inicio de conversación. Primero, importante dejar de reforzar conductas negativas. Si esa persona, si su marido en este caso se encuentra más cansado, se encuentra mal y continuamente pues se le está haciendo preguntas, se le está intentando abrir temas de conversación pero de forma inadecuada, de ese modo se estaría creando más choque, se estaría creando mayor tensión dentro de la relación. De entrada sería bueno ir recobrando, ir recuperando quizás aspectos que hayan quedado un poquito perdidos en cuanto a esa posibilidad pues de salir, de poder tener situaciones comunes, situaciones que puedan ser gratas y que puedan ser agradables para los dos. Por otra parte, importante no solamente utilizar las preguntas para llevar a cabo una conversación, tenemos que si utilizamos muchas preguntas para iniciar una conversación, la otra persona se puede sentir incómoda. Entonces vamos a utilizar tanto preguntas pero también información gratuita, plantearle pues temas de conversación en cuanto a cosas que nos hayan ocurrido, cosas que hayamos visto, que nos hayan llamado la atención, de tal forma que estemos dando pie a temas de conversación que no solamente sea a través del estar preguntando, como puede ser el caso de Ana, que quizás llegue con preguntas demasiado cerradas, demasiado directas, que solamente den pie a esos monosílabos. En cualquier caso sí que sería bueno concretamente en este tipo de problemas que plantea, hacer uso, como decía al principio, de esa recuperación de espacios quizá un poquito perdidos ya por la monotonía de estar mucho tiempo juntos. Entonces sí que intentar por ese lado ganar un poquito de terreno. La comunicación no verbal en un matrimonio también es importante, ¿verdad? Por supuesto. ¿Verdad? Pues una caricia, un guiño, ¿verdad? Una sonrisa. Claro. Incluso tenemos que plantear ese aspecto, ¿no? En cuanto a esa importancia de la comunicación no verbal dentro de un matrimonio, tendríamos que en ocasiones sí que se da ese cambio, pues fuera, como podría ser el caso del marido de Ana, tomando ese ejemplo, que fuera sí que está muy bien y cuando llega a casa con esa persona con la que se supone que existe mayor complicidad, con la que se supone que existe mayor grado de confianza, ese tipo de conductas que se llevan a cabo fuera, en casa no se producen. Entonces sí que es importante igualmente mimar a esas personas que tenemos más cerquita, a esas personas que al fin y al cabo pues comparten ese día a día, cuidando tanto esos aspectos que comentas tan importantes como puede ser la caricia, miradas, gestos de cariño, gestos de aprecio hacia el otro. ¿Influye en nuestro éxito como comunicadores pues nuestra forma a lo mejor de, nuestro tono en la voz o nuestra capacidad también de discurso, la capacidad de discurso que tengamos, influye todo esto? Sí, el tema de la voz es un aspecto muy importante a la hora de hablar, tanto a nivel de esa tonalidad que podamos utilizar, el volumen, la claridad del discurso, todos estos son aspectos que van a ir mejorando ese discurso. ¿Vale? Aparte de lo que es el contenido del discurso como tal, tenemos que todos esos elementos van a mejorar en cuanto a cómo va a ser captado, cómo va a ser recibido nuestro mensaje. Entonces sí que son aspectos muy importantes. Y todo eso es cuestión, me imagino, que de trabajar sobre estos temas, de educarlo, y vosotros desde el Centro PLP pues ayudáis a muchas personas en ese sentido, podéis facilitarles pues ese adaptar el tono de la voz para según qué situación y también para hacerlo incluso más agradable de cara a la gente que le rodea, ¿no? Claro, tenemos que cualquier tipo de conducta en función de qué tono de voz utilicemos, cambia totalmente. El sentido cambia totalmente, cómo va a ser recibida. Si en un momento determinado nos vamos a negar a algo que no podemos llevar a cabo, si utilizamos un tono muy tenso, un tono muy violento, un tono que pueda ser más agresivo, la otra persona se puede encontrar violentada, mientras que si utilizamos un tono más agradable, un tono de voz más cercano, podemos directamente defender nuestra postura de no llevar a cabo esa conducta que nos piden, pero sin que eso esté agrediendo al otro, con lo cual sí que tenemos que es un aspecto importante. A mí esto la verdad me parece pues muy importante, porque hay personas que pues pueden tener a lo mejor un corazón de oro, como se suele decir,
ser muy buenísimas personas y sin embargo a lo mejor son un poquito secos en cuanto al carácter o incluso ariscos, a lo mejor en la forma de expresarse pues quizá muy brusco, ¿no? A la hora de comunicarse. Y todo esto pues les perjudica mucho porque les cierra puertas cuando son personas pues muy válidas para el mundo laboral, para el mundo también, por supuesto, pues para las relaciones a nivel afectivo, a nivel de amistad, y son a lo mejor personas pues que son muy válidas, pero quizás tengan esa forma muy brusca de expresarse o a lo mejor pues son quizás muy secos, ¿no? A la hora de expresar sus sentimientos. Claro, y en ese aspecto también es muy importante tener en cuenta que todo este tipo de conductas de las que venimos hablando son conductas que se pueden trabajar sobre ellas, que se puede intervenir, se puede ir moldeando de cara a que la persona finalmente se encuentre bien en su funcionamiento social, en su entorno social. Entonces, no solamente es una cuestión de decir, bueno, pues si se es joven, entonces se pueden aprender conductas, sino a cualquier edad se pueden ir trabajando conductas, se puede ir mejorando la calidad de nuestras relaciones sociales. Recordamos nuevamente los teléfonos, esas líneas siguen abiertas durante la retransmisión en directo de este programa, 951 15 0010 o 951 15 0011. Si tienen alguna consulta para hacerle a nuestra especialista Mariola Aguilar Agudo del Centro PLP Psicólogos y Centro de Evaluación y Tratamiento Comportamental, pueden aprovechar esta ocasión que les brinda esta casa, PTV y este programa Están Vigente para hacer esa consulta o bien una sugerencia también para el programa. Ya saben que solo por entrar a participar en este espacio ya optan a ese concurso que haremos el próximo lunes en el concurso Aliquindoy, valga la repetición, para el fin de semana Hotel Posada El Bandolero en el municipio del Borges, en La Sarquía, ¿de acuerdo? Alojamiento y desayuno incluido para 2 personas. Decías que no hay edad para aprender, ¿verdad?, sobre estos temas, y yo la verdad que ahora mismo pienso en el centro se acercan también gente, pues quizás ya a lo mejor entradita en año, podemos decir, para solucionar estos problemas de comunicación, incluso abuelos y abuelas también. Sí, lo hay de todas las edades. Sí que es muy importante, sobre todo, que la persona tome conciencia pues, de ese hándicap, de ese problema que va teniendo y que haga por solucionarlo. Así que en ese sentido tenemos que el abanico de edad es muy amplio, abarca pues cualquier edad. Lo que es importante es que se sepa que puede trabajar sobre el tema, y lo que no merece la pena es encontrarse mal en ese ámbito social, en esos contextos en los que nos vamos moviendo, porque son cuestiones que sí, que pueden tener solución y que se puede trabajar, y además de forma bastante amena, que lo pasamos bien. ¿En qué errores no debemos caer en una conversación a la hora de profundizar sobre un tema que nos gusta? Sobre todo, pues cuando planteamos justamente ese aspecto, ¿no? Un tema que nos gusta, el principal error es monopolizar el tema, hacer un monólogo. Cuando hablamos de conversación, estamos diciendo justamente esto, conversación, conversamos con el otro, hablamos con el otro, con lo cual es muy importante que exista diálogo, que no solamente estemos planteando nuestro punto de vista, sino que igualmente abramos la posibilidad de que la otra persona intervenga, de que la otra persona igualmente participe en ese tema de conversación que estamos planteando y que en un momento determinado nos puede apasionar y por tanto nos puede llevar a que estemos hablando pues continuamente en primera persona, que estemos alargando excesivamente ese tema que estamos planteando. Por otra parte, también es muy importante estar atento a las respuestas del otro, de tal forma que veamos si la otra persona igualmente está interesada por el tema que estamos planteando o conviene ir pues introduciendo cambios, ir cambiando ese tema de conversación al fin y al cabo. Hemos hablado de la comunicación pues entre, por ejemplo, dos jóvenes que se están conociendo, un chico que pues quiere ligar con otra chica en la que se ha fijado. Hemos hablado de la comunicación en una pareja y la comunicación a nivel familiar, también muy importante, y a veces falla, y eso pues puede llevar, por ejemplo, a que nuestros hijos tengan problemas y como padres pues no nos enteremos de esos problemas o no sepamos en qué momento justo estar al tanto de esa cuestión y echar una mano a nuestros hijos. Efectivamente, es un tema muy importante a tener en cuenta, importante y fundamental ir viendo cómo abordar ese acercamiento a los hijos. En la medida que el hijo perciba al padre como una especie de detective, una especie de persona que está pues ahí para nada más preguntar, nada más que ir viendo pues qué tipo de información le puede sacar, todo esto va a ir produciendo distanciamiento, con lo cual es bueno hacer que esos padres y esos hijos vayan hablando no solamente de temas problemáticos o temas que
que se pueda considerar por parte de los padres difíciles en torno a la edad de los hijos, sino también de otros aspectos que puedan girar en torno a la vida de los padres, en torno pues a cuestiones que les puedan inquietar, que les puedan llamar la atención. Muy importante crear también momentos de comunicación. Si cada uno pues está en sus cosas, cada uno pues en trabajo, cuando llega a casa pues delante de la tele, todo esto van siendo situaciones que están bloqueando igualmente esa situación, esa posibilidad de comunicación, con lo cual muy importante crear también entornos donde se pueda favorecer esa comunicación, hacer actividades comunes que puedan ir mejorando, en cualquier caso, esa comunicación. Por otra parte, es muy importante no reforzar conductas negativas en los menores o incluso los menores a veces con los padres, ¿no? En la medida en que esa persona, ese hijo, pues está haciendo cosas que no están bien y continuamente se está regañando, continuamente se está llamando la atención sobre aquellos aspectos, lo que estamos provocando es que el hijo no tenga otra alternativa de actuación. Entonces es muy importante utilizar críticas constructivas, utilizar planteamientos en los cuales se le esté dando vías, posibles vías de cambio, se le esté dando pistas que ya pueden hacer o no hacer, pero en cualquier caso evitamos o eliminamos esas críticas negativas que van a estar manteniendo la conducta que en un momento determinado los padres intentan modificar, pero de modo inadecuado. Mariola, la falta de comunicación, esa falta de capacidad para expresar nuestros sentimientos, nuestros problemas, nuestras inquietudes, ¿puede estar motivada esa falta de comunicación, por ejemplo, pues por algún tipo de complejo físico? ¿Hay personas que le ocurren esto o no? ¿O los complejos físicos no guardan relación con la falta de comunicación? Guarda relación, ¿sí? A veces, no siempre, no necesariamente, pero sí que en ocasiones sí que tenemos que existir esa relación, no necesariamente porque exista como tal, pues visto desde fuera, pues algún tipo de aspecto físico que no vaya bien, sino simplemente porque la persona va interiorizando que se siente inseguro, que se siente mal, que no va a gustar, que va a ser rechazado por los demás. Entonces, en ese aspecto sí que es muy importante ese autoconcepto, ese cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos, porque eso igualmente lo vamos a volcar con los demás. Hay que quererse entonces un poco, mimarse ¿no? mucho. Es importante sí. y cuidar pues un poco lo que decía Mariola, el concepto que tenemos de nosotros mismos, sentirnos a gusto, tranquilos, con la conciencia tranquila, que también es muy importante, para a la hora de relacionarnos con los demás, pues no tener ningún tipo de arrastre, ¿no? Claro, y sobre todo tampoco partir, que en ocasiones cuando planteabas ese tipo de complejos, partimos de esas comparaciones externas. Es importante que nos vayamos encontrando bien con nosotros mismos. Difícilmente vamos a llegar a esas fachadas que en ocasiones no encontramos o que se nos están a veces vendiendo, ¿no? Y sí que es importante que nos encontremos bien con nosotros mismos y saquemos partido a nuestras posibilidades. Muchas veces la falta de comunicación, pues, y especialmente pues en la sociedad en la que vivimos, que siempre estamos con un ritmo pues frenético, sufriendo pues eso, unos horarios a veces pues muy largos, ¿verdad? Jornadas de trabajo muy largas. A veces pues en grandes ciudades como Málaga problemas de tráfico, atascos, esa falta de comunicación lleva a determinadas personas en algunos momentos en la que digamos la capacidad psicológica de tranquilizarse a esa persona pues se pone a prueba, pues a estallar y a cometer a veces pues realmente atropellos verbales. Me estoy pensando ahora mismo en problemas, pues por ejemplo, que he presenciado en un atasco, personas que realmente pues pierden los nervios, pierden la compostura. Esto es una falta de comunicación también. No saber encajar el problema, ¿no? Quizás. Sí, por no saber encajar, por estar demasiado tenso, demasiadas presiones, que en ocasiones, pues como bien plantean, ¿no? Son presiones externas, son presiones que nos estamos creando a nosotros mismos y que en cualquier caso nos lleva igualmente a plantear ese ejemplo del atasco, pero en ocasiones también es con personas muy cercanas, pues directamente, en vez de plantear las cosas, pues ya directamente llegar con el ataque, con esa tensión acumulada, volcarla sin dar la posibilidad de una comunicación, de poder hablar los temas. Claro, y a veces además se aprovecha pues cualquier excusa, cualquier problema para, por así decirlo, desahogarnos, ¿verdad? Sin embargo, con eso estamos escondiendo el auténtico problema, que quizá pueda ser pues el cansancio, el estrés o el mismo atasco, pero a lo mejor hablando de ese problema pues evita el que se origine pues un conflicto, ¿no? Claro, y en ocasiones también tenemos que se produce mucho ese estallar por algo insignificante, por una acumulación de situaciones previas que nos han ido molestando.
Ahí hablaríamos de una falta de asertividad, que es una falta de poner sobre la mesa aquellas cosas que nos ocupan la cabeza, que sentimientos, opiniones, pensamientos, el dejar de plantearlo al otro. En ese sentido, tendríamos que esa falta de asertividad, esa falta de poder expresarnos, podría llevarnos a que fuésemos acumulando, y en un momento determinado estallásemos sin que ese estímulo que ha provocado nuestra respuesta guardase relación con nuestra forma de actuar en ese momento más violenta o más tensa. Con lo cual sí que es muy importante igualmente el saber plantear las cosas, el dar una posibilidad de poder plantear las cosas en el momento que nos va molestando y no ir acumulando. Todas estas cosas igualmente pues se pueden ir trabajando y de hecho son aspectos en los cuales se consiguen muy buenos resultados. Tomamos nota de ese término, falta de asertividad. Falta de asertividad. Bueno, esto es más o menos lo que se diría en el lenguaje popular, más vale una colorada que ciento amarillo, ¿no? Más o menos, ¿no? Aclarar los temas antes de que ese vaso que está la gota hasta que se colma. Bueno, más preguntas en torno a la falta de comunicación, a tema habilidades sociales, que es el tema que nos ocupa esta semana en el Psicólogo en Casa. ¿Cómo se pueden entrenar todas estas habilidades? ¿Hay algún cursillo, algunas técnicas que vosotros dais en PLP? Sí, concretamente el tema de habilidades sociales lo trabajamos en grupo, de cara a que se saque más partido, puesto que estamos hablando como tal de relación social, estamos hablando de habilidades sociales, pues es buena esa práctica en grupo. Se entrenan cada una de esas conductas, de tal forma que la persona vaya interiorizando los elementos, puesto que, como decía antes, hablamos de habilidades, hablamos de conductas aprendidas, con lo cual, en ese sentido, se irían trabajando cada una de esas conductas que puedan ser en un momento determinado difíciles, como podría ser inicio, mantenimiento, cierre de conversación, presentación, que sería el punto inicial, autopresentación, profundizar a nivel de tema de conversación, hablar en público, que es un aspecto también en el que se suelen encontrar bastantes problemas. El tema ya a nivel asertivo, volvemos a utilizar ese término, tendríamos la petición de favor, negarnos a algo que nos pidan, establecer los derechos personales, las críticas constructivas, expresión de emociones y concertación de citas. Y también trabajaríamos el tema de entrevista de trabajo, que es algo que también pues es importante poder manejar, poder controlar de cara igualmente a que podamos sacar un buen partido de esas situaciones laborales. Este tema yo creo que es muy interesante y que seguro que hay muchos espectadores que se habrán encontrado en una entrevista de trabajo y que habrán pensado, si yo tuviera alguna forma de disimular ese nerviosismo que ahora mismo pues tengo, de mostrarme pues más seguro o más segura, yo creo que aquí pues habría que hacer un especial inciso, ¿no? ¿Qué situaciones, qué problemas pueden aparecer en una entrevista de trabajo si no pues dominamos la comunicación, si nos encontramos inseguros? Por un lado, pues tendríamos, como bien planteas, ese estado de ansiedad, sobre todo por anticipaciones. Volvemos a hacer hincapié en esa relación entre anticipaciones negativas y la aparición de la ansiedad, el pensar, igual no me cogen, me sale mal, me pongo nervioso. Todo esto va favoreciendo que finalmente se nos escape un poquito de las manos la situación. Entonces es muy importante ir manejando esas anticipaciones negativas. Vamos simplemente a una entrevista donde vamos a volcar lo mejor de nosotros mismos, donde vamos a dar una imagen pues que pueda interesar a esa empresa, que pueda interesar a esa persona que nos va a hacer la entrevista. Por otra parte, en una entrevista de trabajo son elementos claves desde la mirada, aunque en cualquier conducta de comunicación, por supuesto, es fundamental el tema de la mirada. Tenemos que en la entrevista de trabajo directamente nos van a estar evaluando, nos van a estar midiendo, con lo cual es muy importante ese contacto visual, es muy importante el saludo inicial. Es muy importante cómo estemos dando el discurso, cómo estemos respondiendo a las cuestiones que nos plantean sin que nos extendamos demasiado, sin que tampoco seamos demasiado breves, dar siempre información positiva acerca de las cosas que nos van preguntando. De tal forma que, bueno, estos serían algunos de los elementos a tener en cuenta en esa entrevista de trabajo. Bueno, y han tomado ustedes nota, ¿no? Si tienen una entrevista de trabajo próximamente, yo creo que estos consejos les valdrán, les servirán de mucha ayuda. El tema también, por supuesto, de la indumentaria. La indumentaria es una forma de comunicación también no verbal, ¿verdad? Porque es el aspecto que estamos presentando y es muy importante en función del trabajo pues llevar. Exactamente, en función siempre del trabajo al que vamos a acudir es muy importante utilizar un tipo de vestimenta, de apariencia u otra. No es lo mismo si vamos a trabajar pues a unos almacenes de determinado tipo que si vamos a trabajar en una empresa de determinada línea. Es importante ajustarnos siempre y también es importante ajustar esa vestimenta a
cómo nosotros somos, que nos vayamos encontrando cómodos, no solamente sea un disfraz, sino que nos encontremos cómodos con esa apariencia física que estamos presentando. Una cosa que siempre, he pensado yo cuando he tenido una entrevista de trabajo, en una mesa, por ejemplo, te hacen una entrevista de trabajo, ¿es bueno poner las manos sobre la mesa o te quedas así tal cual las manos sobre las piernas a ver qué se hace? Siempre va a ir en función de la cercanía, ¿no? Que tengamos desde la silla a la mesa. Si la silla está muy echadita hacia atrás, es bueno que mantengamos tal cual la silla y que nos dejemos juego para poder expresarnos con las manos. Es muy importante, tanto en este tema de la entrevista de trabajo como en cualquier otro aspecto a nivel de comunicación, de relación social, esa conducta no verbal. Entonces es muy importante en esa entrevista de trabajo que no nos mostremos rígidos, que no estemos utilizando una postura excesivamente tensa, sino que nos encontremos cómodos, que podamos utilizar las manos, y en este caso si la mesa está demasiado lejos, no sería muy forzado, ¿verdad? Exactamente, y nos va a dificultar igualmente la respiración, va a hacer que nuestro mensaje vaya estando, por tanto, más entrecortado, con lo cual sería algo negativo para el desarrollo, el buen funcionamiento, ¿no? Oye, la verdad que todo esto de la comunicación da pues para mucho. Yo me imagino que vosotros pues tendréis muchísima teoría y además como desarrolláis toda esta teoría en práctica, ¿no? Porque lo hacéis a modo de terapia de grupo, podríamos decir. ¿Qué resultados tienen estos cursos? Vuestros pacientes cuando salen de estos cursos, cuando terminan estos cursillos, luego se comunican con vosotros y os informan de si les va mejor la vida, si en el trabajo les va mejor, en la familia. Verás, el tema de los cursos tiene una duración de 15 horas. Que tenemos que esas 15 horas solamente vamos a tener una parte inicial teórica y ya después todo va a ser práctico. Por supuesto, cada parte o cada conducta práctica va a tener también igualmente un pequeño matiz teórico, pero va a ser fundamentalmente un curso práctico. Con lo cual tenemos que a lo largo de esas semanas que va a durar el curso ya se van poniendo en práctica esas conductas, se van trabajando sobre ellas, no solamente dentro del curso sino también fuera. Con lo cual el manejo de las conductas, de las diferentes situaciones va siendo muy bueno, puesto que la persona ya va trabajando sobre ello desde el principio. Están teniendo entonces unos resultados positivos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya lo saben, a nivel laboral, a nivel también de seducción, para una futura pareja, pues contamos también para todos estos temas con la ayuda de PRP Psicólogo. Vamos a dar todos los datos de este gabinete por si hay algún espectador que quiera ponerse en contacto con nuestros amigos de PRP Psicólogo. Pues ahora mismo los compañeros están sobreimpresionando en pantalla todos esos datos: PRP Psicólogos y Centro de Evaluación y Tratamiento Comportamental. El teléfono de información 902 14 14 60, 902 14 14 60. También contamos con otra línea, 902 11 87 53, 902 11 87 53. Este centro, pues muy bien situado en pleno centro de Málaga, ¿verdad? Muy cerquita de la Plaza Oncibay, en calle Tejón y Rodríguez, en el número 3, primero A, calle Tejón y Rodríguez, bloque 3, primero A, muy cerquita, como digo, de la Plaza Oncibay. Y también les invitamos, igual que han hecho pues Alberto y Ana, que eran los dos emails que nos han enviado esta semana, si ustedes tienen alguna sugerencia para este espacio del psicólogo en casa, pues les invitamos a que escriban un correo electrónico a esa dirección que ha aparecido en pantalla y que seguro que habrán tomado nota. Yo no me la sé de memoria, pero seguro que los interesados habrán tomado nota. Bueno, Mariola, ¿algo más que apuntar en torno a este tema como conclusión? ¿Qué podríamos decir? Pues que es un tema muy bonito y es para disfrutarlo pues a lo largo de toda la vida, con lo cual en ese sentido sí que es importante que si esas situaciones sociales nos hacen pasarlo mal, es bueno que se ponga solución, porque es un tema, como planteo, que puede hacer que nos aporten muchas ideas, que nos aporten una riqueza muy grande, con lo cual es bueno ese trato social. Vamos a aprender todas estas habilidades sociales y luego, pues aprendiéndolas, vamos a poder ponerlas en práctica durante toda nuestra vida. Vamos a sacar partido pues a todo ese aprendizaje. Mariola Aguilar Agudo, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Y el próximo miércoles, pues una nueva edición del Psicólogo en Casa.